en que ustedes quieran aprender y aprovechen la ocasión de que pueden aprender y traten de trabajar solos. De todas maneras, lo vamos a decidir, le diremos la clase que viene o el mismo día si será con cámara. Lucy, era Sí. importante que me digas lo que estuvimos hablando sobre los códigos que se dieron en los prácticos que se digamos, el desarrollo. Sí, esperaba que estuviesen todos. Yo creo que todavía tienen que llegar algunos, porque veo que hay pocos. Siempre empezamos y cuarto más o menos que están llegando todos. Por eso damos este tiempo a todas las preguntas que tengan, aprovechando que son pocos. Bueno, de todas maneras les voy comentando lo que decía Ivonne recién. En el parcial van a tener preguntas de conceptos teóricos, tanto como ejercicios prácticos. En cuanto a los ejercicios prácticos de Prolog, de LIF es lo mismo para el caso. Lo que esperamos, que tengan buenas ideas, que lo piensen bien antes de hacerlo. Vamos a calificar más las ideas que si el programa funciona perfecto, o sea, con lo cual lo que les pedimos es que se dediquen más a elaborarlo y a escribirlo antes de ponerse a probarlo en la máquina. Inclusive cuando las clases eran presenciales, no les dejábamos usar la máquina durante el parcial porque muchas veces, todos lo sabemos que pasa en programación, cuando uno se pone la máquina y no le anda algo, se encaprichan que funcione y se olvida de todo el resto. Entonces tenemos el riesgo que después están peor los parciales cuando los tomamos directo en computadora que cuando están en papel. Entonces la idea es que ustedes por sí solos practiquen o pongan las ideas, ya sea en papel o en la máquina, pero no se encierren tanto en ver que el programa funcione. Si escribieron el programa, les queda tiempo, como que es lo que esperamos, porque van a tener las 3 horas de la clase, entonces ahí sí se ponen a probarlo y por supuesto va a valer mucho más algo que funcione correcto que algo que no. Pero nos importa más una buena idea que un programa que funcione. En cuanto a tanto en Prolog como en LIS, hubo algunos procedimientos chiquitos que los estuvimos viendo durante las teorías. No hay ningún problema que esos procedimientos se los copien. O sea, les sirve alguno de esos procedimientos muy utilizados que ya lo vimos, tal como está, o modificándolo algo, los pueden usar. No hay ningún problema que cualquiera de las cosas que vimos se les dio para que sepan que existen, que las usen. A ver, ¿qué se me escapa? Ivonne, sí, yo lo que les pido, más que escribirlo en lápiz y papel y sacarle una foto, yo prefiero que lo escriban con algún editor de texto, cosa que quede claro las palabras, porque a veces una A por una o un uno por... Entonces es mejor que si pueden tipearlo en algún editor de texto al programita o a la solución que tengan, va a ser mejor que sacarle una foto, porque después corregir una foto es un lío. Si pueden... sí, por favor, no fotos de pantalla. Esos básicamente, o sea, más si hacen un programa en Prolog, piensen que nosotros tenemos que probar algunas cosas, nos implica tipear todo de nuevo. Entonces, traten de hacerlo en Word, como a lo sumo un PDF, pero que quede escrito en un archivo, y pongan un solo archivo para todo el parcial. A eso creo que no se lo dijimos, claro, se me está haciendo mezcla con otras materias. La idea es que ustedes suban un único archivo que va a ser un Word o a lo sumo un PDF, donde ustedes ahí escriben todas las respuestas. Acá no hay casos de esquemas o dibujitos, más sí puede haber alguno, pero traten de hacer todo, todo lo que es reproducible, háganlo en un solo archivo. No pongan un montón de archivos, o sea, si por alguna razón necesitan sacar una imagen, péguenla en el archivo, pero que en la devolución del parcial sea un solo archivo. Eso es fundamental. Y sin fotos de pantalla, por favor. O sea, si ustedes están trabajando en algo en pantalla, tienen un editor, copien el texto mental. Y sin fotos de pantalla, por favor. O sea,
Si ustedes están trabajando en algo en pantalla, tienen un editor, copien el texto del editor y pongan el texto tal cual. ¿Sí? Eso en todos los temas que puedan. Y si hacen algún esquema o alguna cosa en papel que, bueno, les cuesta mucho pasarlo al Word, en ese caso sí saquen foto. Bueno, veo que no va llegando más, ya estamos y cuarto, que es la hora que normalmente empezamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Sí, acordate de ¿Sí? grabarla. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Todos ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien, bueno. Yo acá tengo unas ventanitas que se me ponen arriba y 2x3 me tapan la pantalla, pero vamos a tratar de ir esquivando. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de programación procedural en Prolog. A ver que me empiecen a andar las flechas. Ahí estamos. Nosotros hasta ahora lo que vimos se conoce como programación declarativa. La programación declarativa es una de las potencialidades más grandes del Prolog, ¿no? O sea, esto de que íbamos escribiendo reglas que conducían a algo y buscar que el programa las resuelva sola sin ninguna intervención. Por supuesto, para escribir esas reglas hay que pensarlas, hay que saberlas y el tema no es obvio, más cuando uno está dedicándole mucho tiempo a otro lenguaje. Entonces, cuando escribíamos una cláusula de forma declarativa, como esta que tenemos acá, nosotros cuando escribimos la cláusula, esta cláusula la leíamos declarativamente como A, sí, B1 y B y todos los predicados que haya, ¿no? O sea, el dos puntitos rayas el sí y cada coma es un i. Cuando nosotros empezamos a ver el prólogo en forma procedural, la cosa va a cambiar un poco el sentido. No va a cambiar nada de lo que es la programación y la sintaxis como vimos hasta ahora. Entonces, fíjense que esta misma regla que la leímos de esta forma declarativamente, si la leemos proceduralmente, lo que vamos a leer es que para hacer A hay que hacer B1, entonces de B2, entonces BN. O sea, fíjense que ahora estamos hablando de un procedimiento A y de una secuencia de procedimientos que tenemos que realizar para que A se pueda ejecutar. Estamos dándole el sentido de orden a las cláusulas, que antes era muy relativo que le diéramos un orden porque a veces nos importaba y a veces no. Si estamos trabajando proceduralmente, sí tiene sentido el orden. De todas maneras, el procedural de Prolog no va a tener el mismo concepto del procedural de los lenguajes imperativos. Si tuviésemos un procedimiento con muchas cláusulas, como es este ejemplo que tenemos acá, ¿esto qué lo leeríamos? Bueno, que para hacer A de X, si X es igual a T1, entonces hago una secuencia de procedimientos, si vale T2 hago otra secuencia, y si vale otro valor K hace otra secuencia. Y si solo tuviésemos T1 y T2, esto sería equivalente directamente a un if. Si X es T1, hacer esto, si no, hacer lo otro, ¿no? Ahí tendría sentido de un if. Vamos a ver, por ejemplo, que ya lo vimos en su momento, pero vamos a repetir un ejemplo simple para que sea fácil de entenderlo. El programa longitud, que decíamos en forma declarativa era que la longitud de una lista es 0 si está vacía o en la longitud de la cola más 1. Si nosotros ahora le damos sentido de procedural a esto, que sin cambiar el programa es exactamente lo mismo, lo que tenemos que darle es un sentido de
qué significaría hacer el programa longitud. Entonces, una forma de leer este programa, fíjense que siempre usamos un para como para describir que vamos a hacer algo, decimos que para encontrar la longitud n de una lista tenemos que hacer, si la lista está vacía, entonces la longitud la ponemos igual a 0, si no, encontrar la longitud m de la cola de L y entonces agregar 1 a m y tomarlo como n. O sea, acá estamos haciendo una descripción precisa de lo que hace el programa. Y fíjense que al hacer una descripción precisa, más allá del lenguaje que utilizamos, donde decimos para encontrar, para hacer, donde volvemos a tomar el mismo concepto de encontrar, volvemos a usarlo acá con las mismas palabras, que eso nos va a demostrar un proceso recursivo, le estamos dando un sentido a cada variable que uso va a tener. O sea, acá al decir, para encontrar la longitud n de una lista L, lo que estoy diciendo que voy a encontrar un valor a partir de otro valor de entrada. O sea, le estoy dando específicamente un sentido a la entrada y a la salida. Eso lo vimos cuando fuimos viendo, especialmente en los programas de lista, que estuvimos viendo que un mismo programa tenía distintas soluciones, pero simplemente veíamos que teníamos distintas soluciones y no lo expresamos específicamente. Bueno, otra lectura sería, para encontrar una lista L de longitud n, hacer si n es igual a vacío, entonces si n es igual a 0 es la lista vacía, si no, encontrar una lista T de longitud m tal que n es m más 1. Entonces agregar un elemento h al frente de t y tomarlo como L. O sea, estoy haciendo toda la explicación del proceso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? En el primer caso, le estoy dando sentido a n de salida y a L de... Acuérdense que si ustedes buscan un predicado ya definido, las variables de salida están indicadas con un m y las de entrada con un más. En este segundo caso, le estoy dando sentido de entrada a la n y de salida al menos. Y fotos de pantalla, por favor. Empezamos. Sí, sí. Que yo no veo lo que ustedes están viendo. Bueno. Las flechas. Quiere decir que en este caso, cualquiera de las dos variables hasta ahora lo que vimos entrada-salida, con lo cual lo se conoce como programación de que espero que ustedes lo estén viendo porque yo no. Nosotros hasta ahora lo que vimos, si puede ser un signo de interrogación, quiere decir que cualquier variable puede ser de entrada y salida. Entonces nosotros podríamos hacer, en el caso de dos variables, 4 lecturas procedurales del mismo programa. Acá ya sabemos que así la lectura es muy fácil, pero supónganse que un ejercicio que podríamos ver y que ustedes lo tienen en la guía siguiente, es que nosotros le demos un procedimiento y traten de entenderlo. Entonces, cuando lo tratan de entender, van a tener que pensar, bueno, si entro esto, sale esto, si entro lo otro, sale lo otro, y empezar a entender cómo funciona el programa. Y después darse cuenta que el mismo programa puede tener varias acepciones según cómo consideramos esa entrada y esa salida. Ahí recién aparecieron los cuadritos que los puedo ver, ¿no? Entonces, tanto L como L pueden valer las dos cosas. Y tenemos, en este caso, las 4 combinaciones posibles de cómo, cambiando el aspecto de entrada-salida, vamos a poder hacer 4 lecturas procedurales distintas. Entonces, un poco entrénense también cuáles serían esas 4 lecturas procedurales. Es el primer ejercicio que tienen en la guía de la práctica. Entonces, en el caso de la lectura procedural, un programa Prolog hace significativo el orden de las cláusulas y el orden de las submetas dentro de la cláusula, cosa que cuando hablamos de declarativo no necesariamente nos importa el orden de las cláusulas, a veces sí, y el orden de las submetas dentro de cada cláusula.
Cuando leemos entonces proceduralmente un programa, los roles de entrada-salida de las variables son explícitamente indicados. De esta manera, el prolog pierde flexibilidad porque se dice que lo más importante del prolog es la propiedad de ser declarativo, pero a veces es en beneficio de la eficiencia. Depende del tema, a veces no es más eficiente, pero sí capaz que es más fácil para el que no está acostumbrado al prolog pensarlo proceduralmente que pensarlo declarativamente. Bueno, igual que cualquier lenguaje de programación convencional, hay que seguir 3 etapas normales para el desarrollo de un programa. Uno es diseñar las estructuras de datos para representar las entradas, salidas y poder hacer el programa. Este es un tema fundamental que muchas veces nos olvidamos inclusive en la programación imperativa. O sea, a veces tener muy claro y pensar antes de ponerse a programar cómo estructurar nuestros datos nos puede ayudar a ahorrarnos un montón de procesos. Es muy importante este tema. Una vez que tenemos claro cómo representar los datos, a partir de eso va a ser importante buscar el método para resolver el programa y tener ideas para hacerlo. Y después lo traducimos el método a un programa. En el caso de la programación en Prolog, más que en otros lenguajes, es importantísimo que se programe estilo top-down. Que vayamos de lo general a lo particular y acostumbrarnos a hacer eso. Porque el hecho de que en Prolog los procedimientos no tengan que estar en un orden y podamos mezclarlos y a veces entonces es fácil modificar un procedimiento sin que eso cambie el resto del programa, hace muy importante de que lo estructuremos bien para hacerlo lo más flexible posible. Cuanto mejor está el top-down, más fácil es seguir un programa en Prolog y más fácil es modificarlo. Inclusive recuerden que el Prolog se puede modificar en tiempo de ejecución. Entonces, si las cláusulas están bien estructuradas, ese proceso de modificación es fácil. Si nosotros hacemos un programa todo entreverado, ese proceso no nos sirve para nada. ¿Vale? O sea, algo que pasa muchas veces con los lenguajes, decir, bueno, este lenguaje es complicado, no sirve, y en realidad no se entendió cuál es la potencialidad del lenguaje. Bueno, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo consiste en un juego que se conoce como el juego de las 8 reinas, que consiste en meter en un tablero de ajedrez, que tiene 8 por 8, poner 8 reinas sin que se coman. Si más o menos conocen algo de ajedrez, recuerdan que la forma de moverse de la reina tanto se puede mover en vertical como en horizontal como en diagonal, y a cualquier distancia pueden comer la ficha que esté en cualquiera de esas direcciones. Entonces fíjense que lo que hay que ubicar es las reinas, que puede haber una sola por fila, una sola por columna y encima no haber más de una por diagonal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo ustedes imaginarían representar el tablero? ¿Hay alguna opinión? Bueno, generalmente lo que me dicen cuando me contestan es, bueno, pongo una matriz. Si ustedes miran, definir esto como una matriz, va a ser una matriz muy rala, porque hay muchos elementos vacíos, o sea, de 64 cuadritos solo voy a ocupar 8. Entonces habría que pensar si realmente una matriz es algo útil. Por otro lado, fíjense que de cada fila o de cada columna vamos a ocupar un solo elemento. Entonces, con que definamos un arreglo, simplemente una lista, no va a ser suficiente para representar todo el tablero. ¿Por qué? Porque cada elemento de la lista puede haber, supónganse que nosotros definimos una lista que nos representa cada columna, en cada columna puede haber un solo elemento, con lo cual con la lista no es que te alcanza. Y otra cosa que hay, que fíjense también, pónganle que tomamos una lista que representa cada columna, que la posición
de la reina en cada fila tiene que ser distinta por el juego en sí. Entonces, si nosotros ponemos números y nos aseguremos que todos los números están distintos, también vamos a controlar las filas. O sea que si nosotros ponemos una fila con los valores de 1 a 8, ya con eso tenemos solucionado el control de fila y el control de columna. No falta solo controlar la diagonal. Ahí les quedaría una lista de cómo sería la solución de este problema. O sea, en la columna 1 tenemos una reina en la fila 5, en la columna 2 tenemos una reina en la fila 7, en la 3 en la fila 2 y así sucesivamente. Entonces ahora nuestro problema, si ya tenemos definidos en la lista, bueno, es prácticamente resolver el tema de las diagonales. Entonces vamos a ver una forma de resolución. No es que sea la única, si se les ocurre otra, todo es válido. Entonces digo, bueno, para encontrar una solución S al problema de las n reinas, el tablero de 8, por eso es 8 reinas, pero se podría hacer cortando un pedazo del tablero con otro número de reinas. Como para practicarlo pueden hacer con 4, que es lo más fácil. Entonces, primero tengo que construir una lista L de enteros de n a 1 y después mover los elementos a una lista vacía para buscar la lista de solución. O sea, fíjense que yo acá digo, voy a construir una lista, no me preocupo por construirla, eso lo vemos después. Y después mover los elementos. Por ahora digo que los tengo que mover, no me preocupo cómo hacerlo. Por eso estoy tratando de hacerlo estrictamente top-down. Bueno, una vez que ya digo tengo estos dos procesos, bueno, vamos a empezar a hacer el proceso 1. Entonces digo, para construir una lista de enteros, desde L de enteros, desde n a 1, hago, si n es igual a 0, entonces la lista vacía, y si n es mayor que 0, entonces n debe ser la cabeza de L, y construir una lista cola de L de enteros de n menos 1 a 1. O sea, estoy copiando el texto que tengo acá arriba en el texto acá abajo con los nuevos valores de la lista IDN, como para demostrar que va a ser un proceso recursivo. Bueno, y ahí ya estaría el primer paso de construir la lista. Ahora vamos a hacer el ítem 2. Dice, para mover los elementos L de una lista RS para obtener la lista S, hacer. Si ustedes ya hubieran hecho los ejercicios de la práctica, entenderían enseguida que es esta RS. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo algunos programas de lista, vimos el tema de utilizar acumuladores. ¿Por qué utilizábamos acumuladores? Porque cuando el proceso de resolución lo que hace es va descomponiendo hasta que encuentra un hecho, cuando vuelve para atrás todo lo que fue armando se va desarmando y volvemos a la situación inicial. Entonces, generalmente cuando usamos lista y vamos armando una lista, la vamos armando en una lista intermedia. Cuando llegamos al hecho, copiamos esa lista en una variable que no se modifique y pueda volver al valor inicial. Entonces, esta lista RS sería esa lista intermedia que necesitamos cuando estamos construyendo alguna lista. Entonces dice, para mover los elementos L a una lista RS, para obtener la lista S, que sería la solución, hacer. Si L es vacía, entonces copiamos en S esa lista que nos quedó al final. Generalmente, el vacía va a ser el hecho, porque podemos volver para atrás con nuestra resolución. Si no, seleccionar un elemento E en L, dejando el resto en R, verificar que ese elemento no ataca a las reinas en RS, entonces agrego E a la lista RS. Y ahora muevo los elementos del resto, o sea R, a una lista RS para obtener la lista S. Después vemos cómo verificar. Ya dijimos cómo mover, ahora vamos a decir cómo verificar. Entonces ahora tenemos que verificar que este elemento que elegimos no ataca a las reinas que ya pusimos en nuestro RS. Si RS es vacío, no hay problemas. Si no, verifico que no hay reinas en RS sobre las diagonales de E. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que si tenemos
estamos numerando en qué fila está, si el elemento de al lado va a tener un número menor o mayor a 1, quiere decir que está en la diagonal. A ver, por acá yo había puesto el dibujito. Ahí. Fíjense que si por ejemplo agarramos esta reina que está en la posición 3, si tenemos una reina acá que está en la posición 2, tanto acá como acá van a estar en la diagonal. Y si tenemos un 2 o un 4 para acá, también van a estar en la diagonal. Entonces, lo que hay que verificar que a la distancia en RS no tengamos más o menos esa distancia en el valor de la reina. No sé si lo ven. O sea, si la reina que está al lado no puede tener un valor en 1 o menos 1, en más 1 o en menos 1 de diferencia. Si tenemos dos elementos más allá, no puede estar en menos 2 o en más 2 de la diferencia para asegurarme que no está en la diagonal. Bueno, y ya está, listo. Si puedo verificar todo eso, el problema está resuelto. Bueno, entonces acá tenemos el programa en Prolog. Tenemos en azul lo que estaba escrito recién de lo que escribimos y ahora lo traducimos a Prolog. Entonces, digo que para resolver las reinas, hago una lista de n números en la lista L y después, empezando con una lista vacía, voy moviendo los elementos a esa lista intermedia y finalmente voy a devolver la solución en S. O sea, en esta lista vacía vamos a ir construyendo nuestra nueva lista y cuando lleguemos a un hecho, que sería este mover de acá, fíjense que copiamos, ya vaciamos la lista que teníamos con los elementos de un hecho, vamos a copiar el RS en S y vamos a volver acá con el valor final de vuelta. Entonces, bueno, hacer la lista, dijimos que si la lista estaba vacía era 0, y si no, voy poniendo todos los valores, los voy poniendo como cabeza y voy armando la lista con los números. En este caso quedaría del 8 al 1. Podríamos haberlo hecho al revés, del 1 al 8. Eso está en cada uno. El mover, si la lista está vacía, quiere decir que ya movimos todos los elementos y lo copiamos. Y si no, ¿qué decía? Que sacamos un elemento de nuestra lista, verificamos si come. Acá también estamos usando un acumulador que vamos a controlar desde el primer elemento que tenemos. Y después vamos a ir moviendo cada elemento a nuestra lista RS hasta que se nos vacíe la primera lista y copiemos la última. Acá utilizamos el seleccionar, que ya vimos la clase pasada. Esto es un poco lo que les decía del parcial. De golpe yo necesito un seleccionar. No se preocupen por pensar en hacer un programa de seleccionar. Recuérdense que lo tienen hecho, lo copian y listo. Acá no tenemos problemas de qué variable o cómo se llama. Ya está. Acuérdense, sí, de usar bien el seleccionar. O sea, el primero es el elemento. Esta es la lista de donde seleccionamos y esta es la lista que nos queda después de haber eliminado el elemento. Entonces ahora verificar si la lista está vacía, no hay ningún problema, podemos poner cualquier elemento en la lista. Si no, vamos a empezar a verificar si el elemento que tenemos para un lado y para el otro es distinto a la suma de la distancia. Con eso vamos a empezar con la distancia 1, o sea que vamos a ver el elemento que quedaría inmediatamente después de la cabeza. Nosotros estamos poniendo el elemento en la cabeza, o sea que ahora agarraríamos la cabeza de RS y nos fijamos si le sumamos 1, se nos superponga con este valor. Y lo mismo para el otro lado. Entonces verificamos, bueno, ya está hecho el problema de las reinas. O sea, fíjense que aunque lo hacemos procedural, seguimos con el concepto de que si damos bien las directivas, el programa ya ejecuta todo. Ahora, en este caso, bueno, nos da una solución y esto nos largaría un vector, como vimos cuando presentamos el tablero. Entonces, ahora vamos a hacer un proceso que sea imprimir el tablero. Casi vamos a ver que el proceso de imprimir es más largo que todo el programa. ¿Qué hacemos ahora para imprimir el tablero? Fíjense, para imprimir el tablero, ¿qué necesitamos? Hacer las reinas y solucionarlo. O sea, lo que vamos a hacer es directamente
otro procedimiento por fuera del que ya hicimos. O sea, lo que hicimos ya está y está hecho. Entonces, para imprimir lo que voy a hacer, voy a poner un problema que para resolver todo el problema de las reinas, encuentro la solución, cosa que ya lo hice, e imprimo la solución. Entonces, no vuelvo a definir otra cosa. Entonces, encontrar la solución de ese ya está, ya lo hicimos. Así que ahora lo que tenemos que hacer es imprimir la lista solución. Entonces, para imprimir la lista solución, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el primer elemento, nos fijamos en esa fila si hay un elemento con ese número. Si hay un elemento con ese número, ponemos en este caso una R, y si no, ponemos un puntito. Entonces decimos que para imprimir la lista vamos a hacer lista por lista. Si ya llegamos a la última, ya está, terminamos. Y si no, imprimo la fila de M, imprimo la fila M de S y sigo imprimiendo el resto de la lista. ¿Cómo hago para imprimir una fila? Donde yo en la fila tengo que saber dónde está la R, y como le decía, ponemos una R en el lugar que está y un puntito donde no está. Dice, si finalizó la lista, voy a la fila siguiente, o sea, si ya hice toda la línea, voy a la línea que sigue. Si M es la fila de la reina que está presente, imprimo una R, si no, imprimo un punto, imprimo el resto de la lista. Vamos a ver cómo hacemos este programa y acá vamos a mostrar una cosita nueva. Entonces, fíjense que solución de las reinas, ¿qué sería? Reinas en S, que ya lo hicimos, simplemente lo usamos, y ahora utilizamos el imprimir, con un contador que nos va contando las filas. Si llegamos al final, ya está. Si todavía no llegamos al final, le decimos que imprima fila, incrementamos en 1, y se va a ir incrementando en 1 hasta que supere y ya no hacemos más nada. Si la fila se terminó, ponemos NL. NL sería el new line, cambio de línea. Directamente es un predicado predefinido que hace eso. Si no, imprimo la fila, me fijo cuál es la cabeza. Y fíjense acá esta instrucción nueva que hacemos. Acá le estoy poniendo que si M es igual a R, imprimo una R. O si M es distinto de R, imprimo un punto. Y estas dos están en paréntesis, que no necesariamente deberían usar paréntesis. Si no ponemos el paréntesis no pasa nada. Lo que les estoy presentando es un nuevo predicado, si lo queremos llamar así, algo predefinido, el prolo, que es el punto y coma. El punto y coma es el O. La coma es la I y el punto y coma es el O. Este punto y coma, usarlo únicamente en casos tan claros y tan definidos como este que definimos acá. Y les recomiendo usar en paréntesis el O, ahora les voy a explicar por qué, para no complicarnos la vida. O sea, el O es un poco como el IS. Nos puede complicar la vida muchísimo en programar. En este caso, fíjense que nosotros simplemente lo que preguntamos es si M vale R o no vale R. Y el write, de por sí, es un predicado que una vez que lo hizo, no hay backtracking, no hay nada. Entonces, en este caso, el O va a ser estrictamente elegir entre esas dos posibilidades y hacerlo. Y después sigue imprimiendo. ¿A qué equivale este O? Como para que se vayan dando cuenta por qué no usamos el O. Esto sería totalmente equivalente a haber escrito dos veces la regla, una con la opción de M igual a R y otra con la opción M distinto de R. Esto es totalmente equivalente. Digamos que lo que me ahorro es en escribir todo el resto. Ahora, si alguna de estas cosas que está en el O falla, es equivalente a que falle una de estas dos reglas. Con lo cual, tiene que pensar estrictamente que cuando hay este O es equivalente a este, porque cuando venga a hacer el backtracking, va a ser el backtracking de una y después el backtracking de la otra. Entonces va a ser muy, muy difícil de seguir un programa que haya un O adentro. Todo el programa es el write, nada más, no hace otra cosa. Pero si acá hubiera distintas cláusulas unidas por un O, les puedo asegurar
que se complica muchísimo seguir el programa. Así que solo en casos particulares. Cada tanto le vamos a ir tirando algunos de estos predicados predefinidos del Prolog, que son muy poderosos, pero hay que tener mucho cuidado. Así que hasta ahora el que tiene que tener cuidado es con el is y tener cuidado con el punto y coma. Ya vamos a ir viendo algunos otros. Bueno, y resumiendo entonces lo que fuimos viendo, el método presentado fue totalmente hecho top-down, cada submeta se traduce en procedimiento, el programa no contiene construcciones explícitas para ciclos y bifurcaciones, las bifurcaciones se realizan mediante cláusulas alternativas, o sería eso equivalente a un if, y los ciclos siempre es recursión, no existe el ciclo de ninguna manera. En el programa Prolog no declaramos datos, no hay asignaciones, simplemente hay asignaciones únicamente cuando hay que hacer cálculos. La construcción de datos, la asignación de variables y el pasaje de parámetros, todo es realizado por unificación. Es el único proceso que se ejecuta para cualquier operación que hay que realizar. Cuando necesitamos hacer un ciclo, lo que podemos hacer, y acá les voy a tirar otro predicado predefinido con el que hay que tener cuidado. O sea, todo lo que estamos forzando para hacer algo tipo lenguaje tradicional es todo lo que nos crea problemas. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer un ciclo, uno puede forzar a un backtracking mediante el predicado incorporado file, o sea, obligamos a fallar. ¿Qué utilidad podría tener esto? Cuando no nos queda otra que hacer un ciclo. Suponemos tenemos un ciclo, buscamos una meta y la hacemos fallar. ¿Para qué nos podría servir esto, por ejemplo? Supóngase que tenemos que leer un archivo y tenemos que leer cada uno de los registros. El read no es un predicado que soporte el backtracking, es como el write, se hizo y se hizo. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un ciclo de lectura donde decimos leer y lo obligamos a fallar. Al fallar, ¿qué va a tratar? De leer de nuevo. Y va a leer y va a leer y lo vamos a hacer fallar. ¿Qué pasa? En algún momento vamos a llegar a un idle file y no va a poder leer. Entonces, la primer cláusula, esta va a fallar del todo, va a ir a esta y con esta va a terminar. Entonces, usamos ese file para obligar a hacer un ciclo que se vuelva a repetir, que generalmente se usa para metas que no tienen backtracking. Entonces, cuando hay metas que no tienen backtracking, podemos forzarla a hacer un backtracking. Bueno, entonces la ejecución de un programa comienza con una pregunta considerada como meta principal, que tratamos de que sea lo más general posible. Para evaluar esta meta, busco una cláusula que pueda unificar todas las variables. La meta es reemplazada por la cabeza de la cláusula y todas las variables son instanciadas por la sustitución obtenida, generando nuevas metas o submetas. Esto fíjense que lo estamos viendo desde la primera clase, pero seguimos insistiendo como para que quede bien grabado. Entonces, el proceso de unificación, ¿qué va a continuar? Va a terminar cuando encuentre un hecho, o sea, una meta que es vacía. Normalmente cuando hacemos los arbolitos de deducción, acuérdense que les dije particularmente con los ejemplos que dimos de listas, ya que no le van a dedicar mucho tiempo a la práctica, traten de hacer los arbolitos para entenderlos. Van a ver que el arbolito se termina cuando hay un hecho, yo se lo simbolizaba con un cuadrito, como que ahí no había más nada que hacer. Entonces, cuando unificamos un hecho, la meta sucede, va yendo para atrás y va sucediendo la meta inicial. Y el sistema compone todos los unificadores obtenidos para retornar la respuesta. A veces cuando componemos todos los unificadores, si no guardamos variable o no nos preocupamos de que el proceso de backtracking vaya guardándonos los resultados de las variables, lo que puede pasar es que el proceso hizo todo lo que tenía que hacer y cuando vuelve va desunificando las variables y no hizo nada. Así que
vayan siguiéndolo y vayan dándose cuenta dónde va guardando cada variable. Lo otro que puede pasar es que la nueva meta no es unificable con la cabeza de ninguna cláusula en el programa. Cuando pasa eso, el sistema retrocede si hay a una meta anterior y busca una forma alternativa de ejecución. O sea, eso lo va a hacer pasito por pasito. Y el proceso lo va a repetir hasta que logra encontrar una meta que sucede o encuentra una falla total porque no encuentra cláusulas para unificar y les termina dando la falla total del programa. Entonces, el proceso utilizado en cada uno de esos pasos va a ser resolución y el proceso completo, o sea, ir hecho toda la resolución y volver para atrás, sería lo que es un proceso de deducción por resolución, que sería la base del prólogo. Entonces, una cosa que tienen que recordar es que si una variable está instanciada en un determinado momento, no se puede instanciar con otro valor, porque acá no existe la asignación. Un momento que está instanciada, la única forma de poder cambiar el valor es que por un retroceso se desinstancie y vuelva a tomar instancia por otra cláusula que se puede ejecutar. Esto es lo que se llama la propiedad de unicidad referencial. El orden de las metas va a indicar el orden en que los procesos serán ejecutados, como vimos en la primer filmina. Va a pasar A, entonces B, entonces B2, B3 y así sucesivamente. El orden de las cláusulas va a controlar el orden en que se producen las ramificaciones. Fíjense, cuando hacíamos declarativo y buscábamos los procesos recursivos, lo único que nos preocupábamos es que primero esté el caso trivial y después el general. Van a ver que hay casos que vamos a tener que hacerlo al revés en procedimientos. Vamos a necesitar que primero pruebe todas las posibilidades generales y como última situación sea la trivial. Los procedimientos, como ya vimos, no importa el orden en que estén. Sí, en el caso de particular el SWI y como una buena forma de escritura de Prolog, sí es importante que estén agrupadas las cláusulas dentro de un mismo procedimiento. O sea, como ya les dije, hay versiones del Prolog que ustedes las pueden dejar desparramadas por cualquier lado y el mismo programa, como es básicamente el Prolog, es una base de datos relacional, automáticamente las va enganchando y solas se enganchaban. SWI exige que por un lado es una buena exigencia porque nos obliga a ordenar nuestro programa. Bueno, y esto es todo lo que vimos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna consulta? Yo, profe, te hago una consulta. ¿Sí? Hasta esto es lo que entra en el parcial, ¿no? Exactamente. Buenísimo, gracias. O sea que tienen que hacer la guía 7, creo que vamos. Lamentablemente, si hasta ahora no hicieron la guía, a lo mejor muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahora no las entienden. Así que bueno, como estamos grabando la clase, esperamos de que las puedan escuchar varias veces y queden claros los temas. Bueno, vamos a detener la grabación. Bueno, preguntas. Ninguno intentó, por lo menos la guía 1 y la 2 la deben haber hecho, ¿no? La 3 también. No escucho nada. Sí, sí. Es así. Bueno, me alegro. Bueno, les queda muy Sí, poquito hasta la tiempo. recursividad. Que, bueno, porque a veces lleva un poquito elaborarlo. O sea, si ustedes de todas maneras, cuando se dediquen a practicar el prólogo, por un rato dejan de programar en otro lenguaje, o sea que se ponen a estudiar de lleno prólogo a la hora, les va a resultar más fácil que si están saltando de una materia a la otra. Se los digo por experiencia.
porque la forma de pensar es muy distinta y tan acostumbrados a programar van a tender a pensar en la forma imperativa. Entonces, cuando pónganse a hacer las guías, concentrándose en el prólogo y olvidándose del otro tipo de programación, les va a resultar más eficiente. Y hagan el seguimiento de cada programa que hacen. Por ahora son programas muy chiquitos, con lo cual hacer los árboles, pónganse en ejemplos cortitos y hagan los árboles. Haciendo los árboles va a ser la mejor forma de entender cómo funcionan los procesos. Bueno, como les comenté, no sé si hay alguno nuevo desde que empezamos la clase. En el parcial, si tiene que hacer un programa y cualquiera de los procesos chiquititos que fuimos mostrando en las teorías o predicados predefinidos que fuimos mostrando, úsenlos, simplemente digan que los usan y se acabó, o copienlos y los usan. Cuando yo a veces lo que les aconsejo, que se hagan un archivo con todos los predicados que vimos de listas, todos esos predicados simples más usados que vimos la clase pasada. Fíjense que ustedes cuando están en el prólogo, cuando ustedes consultan, pueden agarrar y de entrada consultar ese programa y después usarlos sin ningún problema, ¿eh? Entonces se ahorran el trabajo de estar escribiéndolos. Pero si en el parcial los usan, aclaren cuál están usando. Y si no, lo copian, total es un recorte y pega o no, no es ningún drama. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Profe, o sea que es un solo ejercicio, o sea, hacer un programa. No, puede haber más de uno. No lo tenemos Ah, terminado el parcial, pero está bien. va a entrar lo que vimos de teoría al principio, va a entrar agentes, va a entrar list, va a entrar prolog, todo lo que vimos de prolog, entra todo. Todo lo que vimos es para algo. Por supuesto no podremos tomar todo como en cualquier parcial. Está bien. Yo llegué justo medio tarde cuando explicabas lo de cómo iba a ser el parcial, pero para verificar, va a haber que subir un solo archivo, PDF o Word, con todas las Exactamente. preguntas, o sea que también pueden Y la haber teóricas a resolución. desarrollar, ¿no? Todo lo que escriban en el mismo archivo. Total, lo Buenísimo. tienen claro, ejercicio 1, ejercicio 2. Pongan fotos exclusivamente si es necesario. Pónganle, qué sé yo, que tuvimos que dibujar un arbolito o alguna cosa. Entonces, fotos únicamente de eso. Por favor, no saquen fotos de pantalla, porque las fotos de pantalla por lo general no son muy claras y si nosotros tenemos que reproducir algo de lo que está en esa pantalla, lo tenemos que escribir todo de nuevo. Lleva bastante tiempo corregir estos programas, así que están con un editor, copien lo que está en el editor y pónganlo en el mismo archivo Word para que sea accesible y fácil de corregir. Un poco lo que les pedimos es que te lo aclaro a vos si no estabas al principio de la clase, que lo que más vamos a evaluar es las ideas que tienen y cómo funciona. Si el programa no funciona perfecto, pero la idea fue buena, vale tanto como el programa. Y lo que les decía, traten de escribir el programa, de escribir la idea, y después que hicieron todo, que tienen todo escrito, recién pónganse a probar el programa. Pues si se ponen a probar, a lo mejor se traban con una línea de programa y se pasan todo el parcial tratando de resolver esa línea y no hacen el resto. Entonces, escriban todo y después métanse si quieren, en los lenguajes y resuelvan lo que tienen que resolver. Mejor si está resuelto y nos dan el ejemplo y la muestra nos copian la salida de pantalla de que les anduvo bien. Copiar la salida de pantalla, copiar texto, ¿no? En algún caso especial, ahí si es simplemente un resultado, pueden fotografiar la pantalla, no el programa. ¿Sí? Bien. Como dijimos, el parcial va a ser el martes que viene, todavía tenemos una clase, o sea que
esperamos que para el jueves tengan todas las dudas, o sea, jueves es pasado mañana. Así que bueno, si hoy tienen el parcial, mañana pónganse a trabajar con todo. De todas maneras, hagan las preguntas en el foro, ¿eh? Así se comunican con los compañeros, aunque a lo mejor se comuniquen de otra manera, y que podamos responderles por ese medio. Profe, el horario va a ser de cursada, ¿no? De 10 a 1. Sí, de 10 a 1 el martes Gracias. 27. No sé, Ivonne, si tenés algún comentario. No, era eso que estuvimos hablando, de que lo pongan en un editor como para que uno pueda hacerle comentarios y corregirlo o copiarlo y pegarlo a ver si no anda por algo, tratar de darle una vuelta y resolvérselo. Pero, y de pantalla pueden hacer un copiar la pantalla y pegarlo en el... No, tampoco hace falta que le saquen foto. Y si hay algún gráfico, sí, con letra clara y legible, porque si no, si está borrosa la foto, después no podés ver, no podés hacer nada. Si todo lo que es programa, copia desde el editor, copia en texto, ¿no? Hasta ahora los que fueron haciendo algunas guías no tuvieron problemas, les salió todo fácil. Y hasta ahora, o sea, con algunas complicaciones, pero bueno, que tiene cada guía, pero nada, imposible, Con todo, digamos. con todo un poquito de esfuerzo salen. Claro. O sea, nosotros, bueno, vamos a ir viendo gran parte de lo que nos queda de la materia, vamos a seguir viéndolo en Prolog, simplemente porque todos los lenguajes utilizados en inteligencia artificial más o menos tienen la misma dinámica y a veces para escribirlo el Prolog es un poquito más amigable que el LIS, que si desarrolláramos todo en LIS. Así que nosotros vamos a seguir desarrollando parte de la segunda parte de la materia en Prolog, así que vamos a ir viendo todavía algunas cosas más. De todas maneras, si alguno se molestó en leer algo de SWI, verán que es bastante potente el Prolog y se pueden resolver cosas bastante interesantes. Eh, no sé si los que estuvieron investigando sobre el Prolog lograron ver algo de eso, pero bueno, hicieron algunos comentarios de los programas en que se usan y generalmente en los lugares donde se usa el Prolog son programas bastante importantes y no son justamente los que publiquen, ¿eh? Así que por eso no es fácil encontrar muchas cosas en Prolog fuera del ámbito académico. En el ámbito comercial está bastante oculto. Contale el comentario lo que me comentaste esta mañana. Claro, ustedes estuvieron viendo algo de que el Prolog se usa, por ejemplo, en la venta de pasajes. Hay procesos de la estación espacial que están hechos en Prolog, ¿eh? O sea, programas de ese nivel son los que están hechos. Desarrollos de Java están hechos en Prolog. Desarrollos de Windows 10 están hechos en Prolog. O sea, son desarrollos muy, muy importantes, por eso yo creo que aunque en la materia no lo vamos a ver a fondo, es importante que ustedes como ingenieros lo vean más allá de decir es un lenguaje más, que lo tengan en cuenta cuando a veces se les presente un problema de esos medios raros que no saben cómo agarrarlos, que a lo mejor el Prolog es una herramienta interesante y que un programa lo hacen en Prolog, lo compilan y después es invisible al que lo use. Lo que me contabas, que hay desarrollos en Prolog que se cobran demasiado bien como para... Sí, dicen que los programas más caros que existen en el mundo todos tienen algo metido de Prolog, algún comentario, de algún fanático por supuesto, pero
daba algunos ejemplos, pero dice que son los programas más caros que existen, tienen parte de los desarrollos en programa. No quiere decir que se vayan a llenar de plata programando en programa, al revés. Porque hay que llegar a esos procedimientos. Bueno, esto a nivel informativo, como para que tengan un poquito de entusiasmo con este lenguaje. Otra cosa que les iba a comentar, ahora que me miré en mis machetes. Si a alguno le interesa el día de hoy es, en este momento, supongo que ustedes habrán escuchado hablar de la JAIO, ¿no? Que es el Congreso de Informática más viejo de la Argentina y que se hace todos los años. Este año, por la situación que estamos, se hace virtual. Y este año, al estar virtual, las conferencias del Congreso, que normalmente hay que estar inscriptos y pagar para entrar, este año están libres. Entonces les comento, por si les interesa, que hoy hay un tema a las 15:10 de la ética en inteligencia artificial. Todo el tema de ética social y regulación de la inteligencia artificial. Si a alguno le interesa, hoy 15:10 lo pueden ver en directo en YouTube. Ayer hubo uno de producción de inteligencia artificial en ingeniería de software, que me olvidé de decirles. Y bueno, les aviso en general que cada uno tendrá temas específicos que le interesa, que aprovechen si hay algo que quieren escuchar, que ese congreso está totalmente libre este año y pueden presenciar las distintas presentaciones, que a veces hay cosas interesantes, nunca En lo todo sabemos. caso, podríamos después pasarles el link, ¿no es cierto? Sí. Sí, se los busco. Si no, cualquier cosa, entren en la Jaio, creo que andamos por la 49, pero bueno, la Jaio virtual, y van a ir encontrando, encadenando, y ahí les va a dar el programa, en qué sala se está dando cada conferencia, y lo pueden ir buscando. Pero si entran por la Jaio 49 lo van a encontrar. Fíjense la cantidad de años que se está haciendo ese congreso, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo igual nosotras dejamos abierto hasta mientras estén ustedes, así que cualquier consulta, háganla. Bueno, profe, listo. Gracias por el dato de la conferencia. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Sí, justo se nos da que a varios rendimos un parcial hoy a las 2, así que a esa hora vamos a estar rindiendo, pero Sí, va a estar medio difícil. sí, De todas maneras, yo supongo que ya que las dan en directo, seguramente las calculo que graben, después ¿no? quedarán en YouTube. Sí. La verdad no sé, pero calculo que sí. Pero bueno, yo les dije esta que es particularmente de inteligencia artificial, pero por supuesto se están tratando todos los temas de informática porque eh, los que ya conocen el tema de la JAIO comprende varios congresos simultáneos. ¿Mm? Hay de inteligencia artificial, de ingeniería de software, de medicina, no sé, son unos cuantos, son muchos. Tanto prácticamente ahí se concentran todos los congresos a nivel nacional. Mira. Así que Y se da durante aprovechen. toda la semana, ¿no? 2 semanas es este año. Ah, 2 Semana. semanas. Ah, sí. Sí, o sea, toda esta semana y toda la que viene. Ayer hubo algunos más de la parte legal, porque bueno, algunos congresos, dentro de esas 2 semanas, no es que todos los congresos estén las 2 semanas, van usando distintos periodos. Bueno, profe, muchas gracias. Nos De vemos. nada, hasta luego. Hasta luego. Nada más.